Hola, muy buenas tardes a todos. Se preguntarán quién es este señor con chaqueta que está aquí. Soy José Carlos Hachas, el nuevo consejero de Cultura, Museos y Deporte del Cabildo, y he tenido la fortuna de que este es el primer acto como consejero en el que estoy. Y es un acto precioso, la presentación del libro de Isabel Castells sobre precisamente Remedios Varo, la artista surrealista. Está tan reciente el nombramiento que no tengo ni siquiera silla para sentarme. Y tampoco tengo palabras para poderme dirigir a todos ustedes con cierta profundidad sobre esta materia. Por lo que le paso la palabra muy rápidamente a nuestro compañero Isidro, después de presentar a don Fernando Castro y, por supuesto, a Isabel Castells, que es la autora y profesora de la universidad que ha tenido a bien estar con nosotros. Todo tuyo. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias a todos por asistir a este encuentro. Es el tercer encuentro de estas actividades paralelas de la exposición La conquista del mundo por la imagen, dedicado a Óscar Domínguez, a su época, a su contexto. Hemos tenido a Fernando Castro Borrego hablándonos sobre Cova de Guanches, tuvimos al profesor también José Carlos Guerra Cabrera hablando sobre la pintura, la máquina de coser electrosexual, y hoy tenemos el placer y el honor de presentar el libro recién publicado de Isabel Castells sobre los escritos de Remedios Varo, El tejido de los sueños. Hubo una presentación además notable, como es la de Fernando Castro Flores, cuya presencia agradecemos muy vivamente. En fin, yo creo que publicaciones como esta vienen un poco a desmontar el mito, esta suerte de idea que se nos había contado o se había dicho en numerosas ocasiones, de que el surrealismo fue un movimiento colectivo en el que la presencia femenina se disolvía en una suerte de escenarios que se limitaban digamos, a presentar a la mujer como modelos o como, digamos, actores pasivos, ¿no? Yo creo que personajes como Jacqueline Lambert, como Kay Sage, como Dorothea Tanning, como Leonora Carrington, Valentin Hugo, Remedios Varo, y otras, en fin, más cercanas también a nosotros, como incluso Maud Bonneau o Mimi Parent, por ejemplo. En fin, hay una lista de nombres de unas mujeres con una espalda creativa tremenda, de una obra notable, y este libro creo que viene a resaltar y viene a contribuir a poner un grano más en este conocimiento de una autora fundamental como ese Remedios Varo. Hay que decir que hemos traído también la presentación de este libro porque nos parecía muy pertinente el contexto. Saben ustedes que hay una pieza de Remedios en la exposición de Óscar Domínguez. Los pintores nunca viajan solos, siempre van acompañados de amigos, de pintores, de artistas. En ese viaje, sobre todo en el surrealismo, que es un movimiento colectivo, ¿no? Donde muchas veces hay un trasvase no solo en lo imaginario, sino en ese proyecto común, ¿no? Por lo tanto, junto a Miró, lo tenemos en esta fotografía muy conocida de Man Ray, con las cuerdas, junto a Dalí, junto a Óscar Domínguez, junto a Esteban Francés, Remedios Varo viene a configurar esa constelación de nombres que la pintura española va a ofrecer al surrealismo internacional. Creo que fijarnos en esa constelación nos da cuenta de la importancia de una figura como la de Remedios. Yo quisiera simplemente destacar, antes de presentar a los ponentes, unos puntos de conexión, vasos comunicantes, encuentros, en definitiva, de Remedios con nuestro pintor, con Óscar Domínguez. Veíamos a Óscar en el año 35 en Barcelona, coincidiendo en este verano, los meses de julio y agosto, con Esteban Francés y con Remedios,
y practicando esta suerte de dibujos colectivos, cadáveres exquisitos, este maravilloso, perteneciente a la colección de Jean-Jacques Level, que tuvimos, por cierto, en una exposición aquí en 2006, en el Cabrera Pinto, que se llamó Éxodo hacia el sur. En fin, saben ustedes la técnica del cadáver exquisito, donde los artistas van dibujando una parte del papel, que suele tomar esta forma, digamos, vertical, ¿no? Muchas veces una forma de un cuerpo humano casi, y donde en este caso incluso los artistas han dejado las firmas, sus nombres sobre el papel, ¿no? Un momento interesantísimo, la Barcelona del año 35, donde coinciden estos tres artistas, con obras también como esta otra, de una colección particular, parisina, un dibujo colectivo. Si se fijan bien, en esta otra imagen vemos en este acto colectivo del dibujar, la parte superior del dibujo correspondería a Remedios Varo. Aquí vemos otra pintura de Remedios, identificamos los personajes. La parte que realiza Esteban Francés también, todo ese mundo de las redes, las formas blandas. O la parte dedicada ya a Óscar Domínguez, aquí con la comparación con varios fragmentos de sifones, ¿no? Que veíamos en el dibujo, esta forma vertical, ¿no? Bien, aquí también interesante, ¿no? Como descubrimos en el dibujo la mano, la firma de Óscar en esta suerte de abrelatas y estos encuentros dentro de su imaginario. Sin duda, un momento de gran interés, de esa coincidencia colectiva, de ese viaje colectivo del surrealismo, donde está presente, como digo, Remedios con otros artistas del momento, con Pahlen, con Dalí, con Masson, con Seligman, va a ser con Óscar. Este año 38, un libro fundamental, Trayectoria del sueño, Trayectoire du rêve, de André Breton, donde recopila fragmentos oníricos de poetas, escritores y va a invitar a diversos artistas a ilustrar estos fragmentos. Vemos la ilustración que hace Óscar Domínguez del cuento onírico de Georges Suñé, un recuerdo del futuro, Le souvenir de l'avenir, de nuevo repitiendo la imagen del gramófono con el cuerpo femenino y esta suerte de inquietantes abrelatas que van abriendo los espacios. Esta sería la contribución de Óscar, pero aquí vemos el dibujo de Remedios Varo, precisamente ilustrando o acompañando, mejor dicho, un relato de Ferdinand Alquier en este libro, ¿no? Sería el año 38 y un último encuentro, si me permiten, para cerrar, sin duda el año 40 en Marsella. De nuevo encontramos a Remedios en un viaje hacia el sur de Francia, hacia Perpiñán primero, con Domínguez, con Esteban Francés, y luego Marsella, donde saben ustedes que muchos surrealistas, muchos pintores, intelectuales, poetas van a recalar para intentar conseguir un visado de salida hacia tierras americanas. Ese es un dibujo colectivo de la colección, de nuestra colección, que se encuentra ahora precisamente en préstamo en el Museo de Collioure, el Museo de Bellas Artes de Collioure en Francia, en una exposición dedicada a Robert Rius y el grupo clandestino de La Main à Plume. Vean qué interesante la contribución colectiva de los distintos pintores. Aquí vemos esta cabeza con escalera, que es muy reconocible, vemos que es la contribución de Óscar Domínguez, ¿no? Es muy, muy reconocible, nos recuerda el autorretrato del año 41 con cabeza de toros, que todos tenemos en nuestra retina porque es una pieza muy destacada de la colección. Y vean la figura del gato, que reconocemos a Remedios Varo, por ejemplo, incluso en relación con el dibujo que veíamos antes del año 35, ¿no? Otro dibujo colectivo del año 40, incluso firmado por ella, vemos la roseta en el margen superior izquierdo. Es un momento muy interesante este del año 40, con esa contribución de dibujos colectivos que en su mayor parte los conserva el Museo Cantini de Marsella,
en una donación que, como ustedes saben, hizo Obelouet, la hija de Breton, al museo hace ya algunos años. Y, en fin, y aquí tenemos del Fondo César Moro ya una imagen de Remedios en México. Bueno, simplemente quería trazar esos lazos con nuestra colección, con Óscar Domínguez, con la exposición, y le voy a ceder la palabra a Fernando Castro Flores. Antes quería hacer una pequeña presentación. Isabel Castel Molina, saben ustedes que es profesora de la Universidad de La Laguna. Digamos que yo creo que tiene ese doble perfil como han tenido otros estudiosos, como el caso de, por ejemplo, Agustín Espinosa, a quien ella ha estudiado, que era un escritor que investigó el romancero, que investigó la obra de Viera y Clavijo, pero que también estaba en la vanguardia artística del momento. Isabel Castel ha trabajado la obra de Cervantes, ¿no? De hecho, su tesis doctoral se basa en este autor y en las influencias posteriores en la narrativa española, pero sin duda sus trabajos más reconocidos, celebrados, los que conocemos y por los que ha sido, en fin, celebrado en muchas ocasiones, son sobre todo por sus trabajos sobre la vanguardia artística, la vanguardia literaria y poética, especialmente canaria, como su libro Un chaleco de fantasía, dedicado a Emeterio Gutiérrez Albelo, y también a otros autores, como los escritos de Eugenio Granel, que editó ya hace algún tiempo. El caso de Remedios Varo no es un modismo, no es una moda, no es que Isabel se haya sumado ahora, si me permite el comentario, a este momento donde hemos visto que las autoras del surrealismo, incluso en el mercado del arte, han llegado a cotizar, a tener unos precios incluso mayor que los propios autores, que sus compañeros de viaje, ¿no? Sino que lleva tiempo investigando sobre la obra escrita de Remedios y este es digamos, su última entrega, su último trabajo. Bueno, Fernando Castro Flores, yo creo que es un lujo tenerlo con nosotros aquí hoy. Le agradezco infinitamente. La verdad es que cuando pensamos en alguien para presentar este libro, inmediatamente pensamos en un perfil como el de Fernando, que es un viejo conocido. Yo creo que todos estamos al tanto de su crítica baudeleriana, en el buen sentido del término, aquello que decía Baudelaire, que la crítica debe ser apasionada, debe ser una manera de disentir o de poner en cuestión las obviedades y crear un ejercicio de pensamiento, de reflexión que cuestione lo ya consabido. Yo creo que la crítica, desde su atalaya crítica, desde su pensamiento, Fernando ha construido una manera de pensar, una manera de ver de la que creo que todos hemos aprendido en ese ejercicio del saber mirar. No quiero extenderme porque es por todas conocido su inmenso currículum como comisario de exposiciones, casi 600, nos comentaba antes con cierto, no sé si con cierto cansancio, con cierto hastío, con cierta felicidad y con cierta mirada retrospectiva, decía, he hecho casi 600 exposiciones a lo largo de mi vida, de autores muy notables y sin duda su contribución, como digo, la crítica, la prensa nacional es muy reseñable. Los libros como El elogio de la pereza o Contra el bienalismo creo que son ejemplos de ese ejercicio crítico y agradecemos muy vivamente, Fernando, tu presencia aquí hoy para presentar este libro de los escritos de Remedios Varo, editado por Isabel Castel, con el marco genial de la editorial Renacimiento en la colección Los Cuatro Vientos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Isidro, por invitarme y por tu presentación, y gracias, Isabel,
por haber pensado que podría haber aportado, pero muchas gracias sobre todo a vosotros por estar un día tan caluroso aquí para escuchar esta presentación del libro, que entiendo también que es un espacio de reflexión y de meditación sobre lo que aporta y lo que podemos decir sobre la obra de Remedios Varo. Cuando me llamó Isidro con su entusiasmo contagioso para invitarme a hacer la presentación, pues lo primero que sentí es que me estaba haciendo un regalo, sobre todo porque supongo que él no sabía la devoción que yo tengo por la obra de Remedios Varo y la importancia que tiene en mi formación y en mi trayectoria estética, artística o intelectual. Nunca he tenido la oportunidad de hablar sobre Remedios Varo, ni en clase, ni en público, ni en ningún momento, pero es tal vez una de las 10 figuras más importantes en la memoria emocional de los artistas y de las artistas en lo que fue mi periodo formativo. Tuve la posibilidad de ver la exposición de Remedios Varo en el año 1988 en Madrid, y es una exposición que para mí se torna o se manifiesta como una exposición imborrable, una exposición que creo que marca un antes y un después en la apreciación de esta artista. Pero es que antes de eso, antes de ver esa exposición, tuve un privilegio tan grande como ese, y es el de acercarme y ser amigo durante muchos años de Octavio Paz, y en cierta medida no solamente ser amigo, sino dedicar mi memoria licenciatura o tesina, como se llamaba, a Octavio Paz, a la lectura que Octavio Paz hace de Marcel Duchamp, Apariencia desnuda o El castillo de la pureza, y mi tesis doctoral también a Octavio Paz, que escribí 1800 páginas sobre el poema Blanco de Octavio Paz. En la tesis hay también un capítulo entero dedicado a Remedios Varo, que es tal vez una de las partes de lo que yo he escrito que permanece inédita, y aunque el propio Octavio Paz quería que apareciera como un libro publicado en México, en la editorial Era, sin embargo nunca he llegado a publicarlo y tal vez ahora me anime a revisarlo. Por tanto, por casualidad, o porque Isidro intuía que algo me podía interesar de Remedios Varo, pues me hizo llegar el volumen de Isabel Castells, y ya conocía precisamente su edición del año 97 en la editorial Era, que acabo de mencionar, por lo tanto ya conocía su trabajo, aunque no había tenido la oportunidad de coincidir con ella, pero sí que seguía sus investigaciones sobre Remedios, porque Isabel es la figura de referencia o es la historiadora y la investigadora de referencia en torno a Remedios, y el trabajo que ha hecho, el que lleva haciendo desde hace años, porque estamos hablando de un trabajo del año 1997, no es un trabajo de alguien que se apunta ahora a hacer una investigación, sino que viene ya de una larguísima meditación. He preparado una exposición, espero no aburrir, aunque eso no quiere decir que no lo haga, pero he preparado una reflexión que no quiero que sea una mera presentación de un libro, porque al final esto de las presentaciones de los libros es un poco extraño, ¿no? Porque viene uno a presentar un libro a gente que o lo ha leído o no lo ha leído. Desde el principio hay que decir aquello de busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo, que es un viejo anuncio. Por tanto, el libro hay que comprarlo, hay que leerlo, pero no es este el momento para hacer aquí la crítica del libro, sino para hablar de qué es lo que el libro nos puede aportar. Y he preparado también un PowerPoint, como vais a ver, de imágenes relacionadas con la lectura que yo hago de la investigación de Isabel y del libro y de los textos de Remedios, pero también de algunas cuestiones colindantes o cercanas. Comienza con esta imagen, que es una imagen que a mí siempre me gustó muchísimo, que es una imagen de una fotografía de Remedios Varo en el año 1957. Está usando un tocado, sombrero, máscara, realizado por su amiga Leonora Carrington, y es una fotografía de Cathy Horna, con lo cual tenemos ahí una tripleta mágica, o tres mujeres cruciales de la vanguardia, y además del surrealismo y la vanguardia mexicana, o siendo mujeres, ninguna de las tres mexicanas, pero sí instaladas y decisivas para México. La segunda imagen en realidad es una síntesis de todo lo que la sesión, o lo que yo voy a decir, plantea, que es una fotografía que de cuando en cuando pongo, que es esta que en realidad marca casi nuestra vida,
y es cuando, esto a veces se ve en las ciudades, ¿no? Ves que han hecho un tutor o han delimitado el espacio por el que algo tenía que crecer, pero sin embargo se sale del marco en el que estaba confinado, y en cierta medida es lo que hizo también Remedios Varo, que es que por más que se la quisiera circunscribir a un movimiento, a un estilo, a una tendencia, a una categoría o a una forma ortodoxa de entender el arte, tomó un camino que es el camino propio, y tal vez eso es bueno, ¿no? Es decir, salirse de las taxonomías, de los caminos trillados, de las preguntas y las respuestas preestablecidas. Sin habernos coordinado, Isidro y yo, traía también este dibujo colectivo que él mismo ha presentado, con este texto de Remedios que aparece en el libro El tejido de los sueños, que ha creado, ha compilado y ha investigado Isabel, concretamente en la página 231, que es una sección final de apuntes y proyectos, así la llaman, en el que sale esta frase que dice: copa olvidada sobre una mesa, apenas hay ya ruinas, el desierto arena lo invade todo, de la copa fluye un agua milagrosa que se va extendiendo por el riachuelo. Bueno, es una forma de escribir muy característica de la escritura yuxtapuesta, acumulativa, nada descriptiva, sino más bien sugerente o poética, tan característica del surrealismo. Acaba de aparecer, y lo recomiendo también vivamente, el volumen, por fin, de escritos completos de Pablo Picasso, en español, se acaba de editar ahora mismo en la editorial Acal, se ha hecho la traducción de Edicions Gallimard y yo he propuesto que se hiciera y finalmente apareció, y si uno lee alguno de los textos de Picasso, por ejemplo la obra de teatro El deseo atrapado por la cola, se dará cuenta que esta forma de escribir es una forma muy característica del momento. ¿Qué es lo que puede uno decir de una investigación tan extraordinaria como la que ha hecho Isabel Castells, de este volumen de El tejido de los sueños, teniendo como precedente el Cartas, Sueños y otros textos que aparece en Era, como he dicho, en el año 1997 y que ahora aparece aquí en Renacimiento? Pues que es una investigación en la que es tan importante, o me atrevo a decir más importante todavía casi, la investigación que hace Isabel que los propios textos de Remedios. Es decir, en cierto sentido, cuando uno lee la larga introducción de Isabel, que son 80 páginas, ¿no? 80 páginas de una investigación muy seria, bibliográfica, revisando a todos los teóricos, historiadores y las últimas investigaciones que hay sobre Remedios, remitiendo a tus propias investigaciones precedentes, pero también a discusiones que se han hecho a partir de ellas. Sobre todo en esa parte introductoria, lo que Isabel aclara, y creo que lo hace con seriedad de investigación, es que tenemos que darnos cuenta de que no se trata de un corpus literario cerrado, o no se trata de un volumen de escritura, como podría ser los escritos de otros artistas que han tenido una voluntad textual, por ejemplo, como Antonio Saura, del que acabo de preparar una enorme exposición para septiembre de este año, en el que uno, leyendo su edición de obras completas en Galaxia Gutenberg, se da cuenta de que Saura, o por ejemplo artistas de esa época como Oteiza, tenían una voluntad de teorizar y de crear un corpus teórico. En el caso de Remedios Varo no es eso su intención, sino que se trata de una escritura, lo dice Isabel, de naturaleza privada, que a veces se han dicho que no tiene un gran interés, o que la propia Remedios no lo consideraba como un material que tuviera que estar destinado a la discusión o al tratamiento académico, sino que tenía otra intención. Bien, es verdad que, por ejemplo, Remedios sí publica, y se recoge en este volumen, un material textual, que hablaremos de él, que se llama Homo Rodans, que es un relato paródico, el único publicado en vida con su participación. Podríamos decir que los textos que se reúnen en este volumen son textos, vamos a llamarlo así, variopintos, ¿no? Hablando también de lo pintado, cartas, notas, bocetos, explicaciones de sus cuadros, pero explicaciones muy básicas, ¿no? Más bien lo que se llama ekphrasis, ¿no? Descripciones de sus cuadros. Pero lo curioso es que estos textos tan poco pretenciosos,
tan cotidianos, nos ofrecen una imagen muy completa del artista, es decir, nos ofrecen una imagen que aporta mucho y sobre todo nos hacen comprender la importancia que tienen Remedios Varo la poesía y lo poético. Es decir, la obra pictórica es una obra poética, pero también la obra escrita es una obra que contribuye a entender los rasgos literarios de su obra. En la introducción dice Isabel que hay, por supuesto, artistas y de la generación, además de la propia Remedios, pintores, que también fueron escritores y dejaron un corpus literario o de textos importantes. Uno de ellos, que lo ha trabajado Isabel y también yo me he ocupado de él, es el caso de Eugenio Fernández Granell. Eugenio Fernández Granell, que es un personaje alucinante, ¿no? Un personaje casi tan cinematográfico en cierta medida como la propia Remedios, que ha traído mucho a los narradores, a los novelistas, al mundo de la imagen, el movimiento del cine, ¿no? Un anarquista, a su vez músico, que emigra, que va a Dominicana, que se convierte en primer violín de la Orquesta de la República Dominicana, que termina siendo profesor en la Universidad de Nueva York, que recibe a Breton, que bajo el impacto de Breton y su libro Martinica encantadora de serpientes escribe un libro fundamental que se titula Isla Cofre Mítico, que me encargó el propio Granell que yo prologara y reeditara y que tiene pues, textos excelentes y que era un extraordinario escritor, que además tiene con Remedios Varo puntos de contacto, especialmente su finísimo sentido del humor. Es decir, era un humorista completo que además tenía un prodigioso parecido con Marcel Duchamp, lo que hacía que en algunas ocasiones Granell y Duchamp se intercambiaran en algunas fiestas. Tiene una tesis doctoral que se publicó, se la presentó en inglés originariamente y se tradujo recientemente, en la que defiende que el Guernica no es un cuadro del bombardeo de una ciudad en Euskadi, sino que es una representación del portal de Belén, y entonces analizó todos los elementos del cuadro, diciendo que allí está el burro y la vaca, la Virgen y el Niño, San José y el portal de Belén y la estrella de los Reyes Magos por encima, y la verdad es que cuando lo ves es muy malo porque no dejas de verlo ya, y cada vez que vas a ver el Guernica ves un gigantesco portal de Belén. Bueno, también podríamos decir que junto a esa dinámica de ser Remedios Varo, como otros de sus compañeros de generación, un artista que tiene una dimensión de escribir o de pensar que a través de lo poético algo se puede escribir, también es un artista que podríamos decir que lo que ha hecho o lo que hizo desde el principio fue ofrecer una obra que tiene algo de regalo o de regalo inquietante. Hay una frase, un verso en latín muy bello de la Eneida de Virgilio que dice «Timeo danaos et dona ferentes». Temo a los griegos sobre todo cuando hacen regalos. Es decir, hay regalos que son regalos envenenados. A mí me hizo claramente un regalo Remedios Varo, y también en esta presentación, que fue, como digo, el regalo de ver su exposición, esta exposición del año 1988, pero he descubierto en el libro de Isabel, en su introducción, una cosa muy curiosa, y es que en Homo Rodans, que está acompañado por un objeto hecho con huesos de pollo, lo veremos, huesos del pescuezo de pollo, pues cuenta Isabel, bueno, a través de documentos y de declaraciones de la propia Remedios Varo, lo siguiente. Resulta que hice con huesos del pescuezo de pollo y de pavo, después de limpiarlos muy bien, una figura y escribí un pequeño tratado de antropología imitando un viejo manuscrito para demostrar que el antecesor del Homo sapiens fue esta figura del Homo Rodans. Se me ocurrió llevar el manuscrito y la figurita a la librería de un amigo y resultó que vino un señor, lo vio y le encantó y le hizo mucha gracia. Todo estaba escrito por Remedios, según confiesa en broma. Este señor resultó ser un secretario de un ministro. Fue a buscar al ministro, lo llevó a la librería y tanto le gustaron la figurita y el manuscrito que los compró, nada menos que para ofrecérselo como regalo de Navidad al presidente de la República de México. Me pareció una cosa alucinante, o sea, va un secretario de un ministro y dice, uy, qué curioso es esto, una figurita con huesos de pescuezo de pollo y pavo.
Se lo regala al ministro y el ministro lo compra para dárselo al presidente de la República de México. Ya puedes, dice Remedios, figurar que me quedé pasmada. No doy detalles de lo que escribí o de la figura, puesto que todo está hecho imitando las cosas y las palabras científicas que casi nadie entiende y muchas partes del escrito están en latín inventado, que ni yo misma entiendo, pero el conjunto resultó gracioso. Por tanto, hizo un regalo presidencial. Esto es como si el señor consejero que debuta pues le lleva al presidente aquí unos huesos de pavo y unas papas arrugadas de regalo, pues lo mismo le dirá, estás destituido ipso facto, acabas de pegar la cagada del siglo, es decir, no va de suyo, ¿no? Un regalo extrañísimo. Remedios Varo en sí misma es casi un regalo, ¿no? Una artista en la que es fundamental el juego y lo lúdico, y podemos decir que en cierta medida su obra es una obra en la que la imaginación echa a andar. Es una obra en la que la rueda es central y el simbolismo de la rueda. No entraremos aquí al papel que tiene la rueda, por ejemplo, en la alquimia, y el papel que tiene la rueda en el esoterismo. Es un tema central, por ejemplo, en la interpretación junguiana, pero también es un tema central, por ejemplo, en la interpretación de la rueda y de lo astral en Juan Eduardo Cirlot, al que remite, por supuesto, también Isabel. Para Remedios, la rueda siempre estuvo asociada a la cuestión del viaje. Por supuesto, porque su obra tiene que ver con la cuestión del homo viator, ¿no? Del caminante y del que camina, del echarse a rodar. Sin duda, Remedios debió escuchar en muchas ocasiones en México la famosa ranchera, El Rey, de José Alfredo Jiménez, ¿no? Pero sigo siendo el rey, ¿no? Fue mi destino rodar y rodar, ¿no? Es decir, que ese rodar de la vida, ese rodar, tropezar y repetir el ruedo, esa especie de eterno retorno casi nietzscheano de lo siempre igual, estaba en cierta medida en el propio destino mexicano de Remedios Varo, que es un artista de la extravagancia, en la que es central, por ejemplo, la imagen y el símbolo de la casa, del semoviente. Esta obra es una obra, por ejemplo, en obras como Vagabundo, o en obras como Emigrantes, que es este cuadro que sale ahora mismo, y sobre todo esa, como dice Uzcategui, esa conjunción entre morador y morada, entre casa y viaje. La obra de Remedios es una obra en la que se mezcla lo cómico, lo lúdico, también con lo trágico, pero sobre todo es una obra increíble por la manera en la que Remedios fue capaz de sublimar la experiencia existencial dramática que le tocó soportar y sobrellevar. No vamos a detenernos en la biografía, pero sí sería importante en cierto sentido recordar que la vida de Remedios Varo es una vida de exilio y es la vida de los exiliados, y sobre todo cómo va de Madrid, Valencia, Barcelona, París, la difícil salida que tiene de París y cómo dice pone pies en polvorosa. Hay sus declaraciones, sobre todo de cómo vive esa salida de Francia. Esta imagen que tenemos aquí es la imagen de Esteban Francés, de ese retrato que hace de Esteban Francés en el año 1943. Remedios Varo, por dar unas notas biográficas simples, inicia su aprendizaje en la Academia de San Fernando en Madrid en el año 24. Va a estar en Barcelona con Esteban Francés, va a participar en las actividades del grupo Atlanc, ¿no? De los Amics del Art Nou en el año 32, y va a empezar a exhibir a partir de ese momento sus obras en distintas exposiciones. Tenemos que recordar que es todo ese momento, que hay un intento desesperado y también entusiasta de poner el reloj en hora en España en relación con las vanguardias, en el que no nos podemos olvidar, por ejemplo, ahora que se cumplen 100 años, del papel que tuvo Revista de Occidente, Ortega y Gasset, Guillermo de Torre, Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Por ejemplo, el ensayo del año 25 de la deshumanización del arte, que en cierto sentido es la primera gran teoría de la vanguardia, o Ismos, de Ramón Gómez de la Serna, que fue también un libro verdaderamente decisivo. En el 24 se convierte en una de las primeras mujeres que estudia en la Academia y es una pionera en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Va a participar en actividades de la residencia de estudiantes, es decir, va a estar en contacto con ese núcleo central de la residencia de la época de Pepín Bello, de la época de Buñuel,
de Lorca, de Dalí, es decir, que está en el meollo de la experiencia vanguardista. Va a establecerse en el 32 en Barcelona y va a tener que ir al exilio, el exilio republicano. Es ahí donde en París se va a acercar al grupo surrealista, aunque ya en Cataluña va a participar en actividades del grupo surrealista en Cataluña, y sobre todo ese grupo que se llamaban los logicofobistas, ¿no? Y va a realizar algunas exposiciones. Los logicofobistas querían, según decían, presentar estados mentales internos del alma, haciendo que sintiéramos la sugerencia que allí se encontraban, y ella presentó una obra, que es una obra que se llama El agente doble, del año 36, que es una obra importante. Va a conocer y va a entrar en contacto con los surrealistas en París. Sobre todo ahí es fundamental la relación con Benjamin Peret, ¿no? Con Benjamin Peret, y sobre todo Peret, que es una figura central, pero también que arrastra toda una historia de provocador, ¿no? Esta es la famosa imagen de Benjamin Peret insultando a un sacerdote por la calle, y el título debajo, ¿no? Nuestro colaborador, ¿no? Nuestro amigo Benjamin Peret escupiendo, insultando a un sacerdote en la calle. Peret se presentaba de profesión criador de palomas mensajeras, una profesión, ¿no? Insultador profesional de sacerdotes, criador de palomas mensajeras. Se decía que tenía la costumbre de escupir a los viandantes por la calle, o sea, un personaje un poquito desconcertante. No podía ser el mejor de los amigos, sino para aquellos que amaran, en cierto sentido, la excentricidad. Es en estos años cuando trata a Palen, a Brauner, a Joan Miró, a Óscar Domínguez, a Max Ernst, entre otros, y es también en estos años cuando conoce a Leonora Carrington, estableciendo una gran amistad que se va a prolongar en los años del exilio mexicano, teniendo con ella una gran complicidad. Por cierto, no quiero dejar pasar, aunque es un juicio totalmente subjetivo que habría que elaborar más, que la exposición de Leonora Carrington en la Fundación Mafre, que ha tenido, como es lógico, gran aceptación y grandísimos aplausos, y había que hacer una cola enorme para poder entrar, pero creo que a nadie se le escapa que en la exposición de Leonora Carrington, que había alguna obra de Remedios Varo en medio de la exposición, era un flaco favor a Leonora Carrington, porque las obras de Remedios resplandecían como diamantes en medio de la exposición. Y en muchos casos, algunas gentes al salir les decían: ¿cuál es la mejor pieza? Que se hacía una encuesta de la exposición de Leonora Carrington. Parece ser que por mayoría salía que la de Remedios Varo, que no identificaban que era suya, con lo cual se podía comprobar que sigue siendo un artista que al lado de sus contemporáneos y de sus contemporáneas saca la cabeza, es decir, que se sitúa en un lugar fundamental. No cabe duda, y sobre esto vamos a pasar rápido, que Remedios Varo tiene que ver con el surrealismo. En una entrevista inédita, que es con la que abres el volumen, se pregunta a sí misma, Remedios Varo: ¿es usted surrealista o era usted surrealista antes de llegar a México? La respuesta muy escueta es sí. Segunda pregunta: ¿piensa usted que el surrealismo está declinando? Y dice Remedios: no creo que pueda declinar en su esencia, ya que es un sentimiento inherente al hombre. Le preguntan: ¿en qué piensa usted que el surrealismo ha contribuido al arte en general? Y dice: en la misma medida que el psicoanálisis ha contribuido a explorar el subconsciente. Tres respuestas como: soy surrealista desde antes de venir a México, el surrealismo no declina porque es un estado existencial, es un sentimiento inherente al hombre, y sobre todo tiene que ver con el psicoanálisis. En este sentido, nos recuerda la famosa definición del surrealismo que se da en el Manifiesto del Surrealismo de Breton en el año 24, que es la que estáis viendo, que es una definición que da Breton parodiando las definiciones de las palabras en el diccionario, ¿no? Surrealismo, nombre, y ¿qué nos dice? Automatismo psíquico por medio del cual se propone expresar verbalmente o por escrito el funcionamiento del pensamiento. Es decir, el surrealismo tiene que ver con el funcionamiento del pensamiento. ¿Pero en qué sentido? Quiere ofrecernos una propuesta, y es que el pensamiento no se desarrolla necesariamente de forma racional.
En este sentido, el surrealismo no es otra cosa, mal que nos pese, que una modificación del ataque al racionalismo que hizo el dadaísmo. Es decir, para muchos, y yo lo comparto, el surrealismo es el devenir literario del dadaísmo. Que la revista del surrealismo, una de las primeras se llamara Literatura, no es casual. Y el viaje de Tristan Tzara desde Zúrich, desde el Cabaret Voltaire hasta París, es un viaje en realidad que tiene que ver con el devenir literario o con el devenir literatura del proyecto antiartístico, que en realidad es un proyecto que tiene que ver con el cuestionamiento de la racionalidad o del concepto filosófico cartesiano de la racionalidad. Básicamente, y por recordarlo, pero que no se puede olvidar, no existe el surrealismo sin la interpretación de los sueños. Es decir, no existe el surrealismo sin la fascinación que desde el año 1900 produce la publicación de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, que tiene que ver con la obsesión que tiene la historia de la cultura por la oniromancia y por la interpretación de los sueños como clave para la existencia diurna, para nuestra vida, y que hace que aparezcan una cantidad de textos y una cantidad de proyectos que tienen que ver con la revisión y la lectura de Sigmund Freud, que lo populariza enormemente. De hecho, si uno lee La batalla de los 100 años de Elisabeth Rodinescu, que es la historia del surrealismo en Francia, en realidad tiene un capítulo enorme que Rodinescu trata la historia del psicoanálisis, en Francia, como capítulo central, el surrealismo como capítulo del psicoanálisis. El surrealismo es un capítulo del psicoanálisis, pero no porque lo digamos nosotros, sencillamente porque Breton era un médico psiquiatra en la Primera Guerra Mundial en las trincheras, cuya misión era atender a los que retornaban del frente deshechos de nervios. Ahí es donde conoce a Jacques Vachey, ahí es donde descubre el sentido y el concepto del humor negro. Es decir, en realidad es un problema que tiene que ver con la psiquiatría y con la relación con Freud. El otro pilar del surrealismo, lo sabe todo el mundo, no es otro que Marx, y en realidad lo que llamamos freudomarxismo no lo inventaron los frankfurtianos, no lo inventó Marcuse, no lo inventó Erich Fromm, no lo inventó Adorno, no lo inventó la Escuela de Frankfurt. En realidad el freudomarxismo tiene como un puntal al propio surrealismo. Bien es verdad que los surrealistas estaban más cercanos a la lectura de Trotsky, del marxismo, o sobre todo a ese momento en el que Trotsky escribe la gran biografía de Lenin, ¿no? La biografía de Lenin de Trotsky era un material fundamental. En ese sentido, el surrealismo es un proyecto revolucionario. Y aunque la historia del arte lo ha quitado ese papel revolucionario del surrealismo, no lo podemos obviar. Pensemos en los títulos de las revistas surrealistas, ¿no? Se titulaban a veces La Revolución Surrealista, El Manifiesto Surrealista, El surrealismo al servicio de la revolución o Surrealismo y Revolución. Es decir, estaban tratando de ver cómo se declinaba la revolución en clave surrealista. Y ese servicio de revolución es que el surrealismo es una revolución permanente. Este es el momento central en el que André Breton, Diego Rivera y Trotsky escriben su manifiesto por un arte revolucionario, que es un manifiesto que escriben además en México y que lo mandan para publicar en la Partisan Review, y uno de los lectores de ese manifiesto va a ser Jackson Pollock. Y para la generación de Pollock y para la Escuela de Nueva York fue una liberación entender esa dinámica trotskista y psicoanalítica. Bien es verdad que para ellos más junguiana que freudiana. Bien es verdad que el surrealismo no es un psicoanálisis del diván, sino que no necesita del diván. En una época fue fundamentalmente freudiano o estrictamente freudiano, luego se volvió más lacaniano. Este es el momento, como todo el mundo sabe, la entrada de Lacan en el surrealismo es de la mano de Dalí, y fue Dalí quien leyó la tesis doctoral de Lacan dedicada a la paranoia, y eso abre la fase paranoico-crítica del surrealismo. Y bueno, en realidad es lo que hace que el doctor Lacan esté presente en muchos episodios del surrealismo. Era el doctor de Dora Maar, era el doctor privado de Dora Maar, a través de Dora Maar conoce a Picasso y por eso está la famosa foto del deseo atrapado por la cola, de la obra de teatro en la que salen Lacan, Albert Camus, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, en el famoso retrato con Pablo Picasso y Dora Maar por delante, ¿no? Los surrealistas querían saber qué es lo que pensaba Freud de ellos, ¿no? Y tenemos algunos documentos muy curiosos. Dalí visitó y le hizo este famoso dibujo a Sigmund Freud y quería saber qué opinaba Freud de él, de Dalí. Y a través de un amigo recibió el mensaje, parece ser que en el diario escribió Sigmund Freud: me ha visitado un pintor español, es un prototipo de fanático ortodoxo.
O sea, está loco como una cabra. O sea, en realidad eso fue lo que pensó. Ha venido un fanático a verme, ¿no? Y ese fanático era uno de estos fanáticos que entendían que los ojos existen en estado salvaje, que es evidentemente una idea clave de André Breton. Remedios Varo, por volver a ella, tiene esa clave psicoanalítica que dice que le interesa, pero también tiene una clave que me parece crucial, que es la relación que tiene con el problema del mimetismo, un asunto, bueno, que yo creo que se podía tirar bastante del hilo. Esta es una obra que se titula así, Mimetismo, este cuadro del año 1960, en el que la figura que pinta Remedios se convierte en el mueble o se mimetiza con el mueble, sus brazos realmente se convierten en parte del propio sillón, en parte del propio mueble, y ahí tal vez se encuentre el punto de interés, entre otros, que Remedios Varo suscitó o despertó en el gran antropólogo y sociólogo Roger Caillois. Caillois escribió sobre Remedios Varo, pero es que Caillois escribió en la revista Minotauro un texto capital dedicado al mimetismo y la psicastenia legendaria, es decir, al camuflaje. Ese texto sobre el camuflaje es el texto que le sirvió a Jacques Lacan para escribir el más conocido de sus ensayos, El estadio del espejo, en la constitución del yo, en la teoría psicoanalítica. El mimetismo o la psicastenia legendaria es la actitud de camuflaje que tenemos todos cuando el espacio se torna agresivo con nosotros, lo que llama Caillois el espacio siniestro o inheimlich en el sentido freudiano, y ese carácter desrealizante nos lleva a petrificarnos. Suena raro, pero nos ha pasado a todos. Todos hemos tenido, lo recordemos o no, un sueño, que es un sueño fundamental, que lo tenemos cuando somos pequeños, y es que entra un asesino despiadado en nuestra casa, por la ventana o el balcón, y asesina y empieza a asesinar a nuestra familia. Va asesinando a nuestros padres, al que uno pone cara de que no ha sido, lo ha soñado, sí, y va matando a todos, y cuando llega a tu habitación, que estás dormido, te tapas con la sábana y te conviertes en cama. Tú eres sábana, cama y colchón. Por tanto, a ti no te ve. Esta idea de que si te quedas quieto no te ven es el mecanismo fundamental de toda psicastenia legendaria, del camaleón, del insecto palo, del insecto hoja, convertirte en el espacio en el que te encuentras. Y tiene que ver con la relación que hay entre la omnipotencia del sueño. Aquí está una obra, ¿verdad?, que era una de las obras favoritas de Breton, y también el anuncio que hizo para industrias y fármacos de la visión la propia Remedios Varo, y también la importancia que tiene lo enigmático, por ejemplo, en la obra de Quirico, y estando aquí la exposición de Domínguez, pues evidentemente es un asunto central, el papel del enigma, o ese enigma de lo que no puede todavía revelarse, en la obra, por ejemplo, de Man Ray, o el problema de la imaginación desinhibida, tal y como lo concebía el surrealismo. En buena medida, la obra de Remedios Varo es una obra en la que está también presente toda la cuestión de la magia, o esa cuestión de las magas y las hechiceras, y toda esa cuestión del hechicero, de las hechiceras, es algo que, por ejemplo, se puede encontrar en cuadros como El malabarista, El juglar, interpretado por Remedios Varo de la siguiente manera. Se trata, dice en la descripción de cuadros de este volumen, de un prestidigitador que está lleno, dice, de color y de vida. Octavio Paz, que como digo fue mi referente y lo sigue siendo todavía, dijo lo siguiente: hay en México dos artistas admirables, dos hechiceras hechizadas. Jamás han oído las voces del elogio o la reprobación de escuelas y partidos, y se han reído muchas veces del amo sin cara. Insensibles a la moral social, a la estética y al precio, Leonora Carrington y Remedios Varo atraviesan nuestra ciudad con un aire de indecible y suprema distracción. ¿A dónde van? A donde las llaman la imaginación y la pasión. Bueno, Remedios decía que personalmente ella no se consideraba que tuviera poderes especiales, sino más bien, decía, una capacidad como intuitiva para ver las relaciones de causa y efecto, y esto dice, fuera de los límites de la lógica ordinaria. ¿Cuáles son los límites de la lógica ordinaria? Pues sin duda los que tienen que ver con el sueño, con la política del sueño,
con los magnetismos, con los campos magnéticos, pero también la importancia que tiene para Remedios Varo lo automático, como sucede con los cadáveres exquisitos que antes mencionaba Isidro. Pero es que si hay algo automático en Remedios es especialmente su escritura, que tiene mucho de escritura automática, que es algo que, por ejemplo, señaló también en algún momento hasta Level, que tú mencionabas, ¿no? Pero sobre todo esta especie de retórica del sueño o esta minuciosidad de las ensoñaciones de Remedios Varo, no podemos olvidarlo, son sueños en una época de pesadillas, en una época en la que era más fácil la pesadilla que el sueño complaciente. Remedios Varo es contemporánea de no solamente la Guerra Civil Española, que huye de ella, sino que también tiene que soportar la llegada de los nazis y la caída de París. Estas son imágenes de Hitler en París antes de tomar París, pero sobre todo Remedios Varo está en París en el año 37, por lo tanto pudo ver perfectamente ese enfrentamiento del pabellón soviético con el pabellón nacional socialista que se encontraba de Albert Speer, el nazi, uno enfrente del otro, es decir, una época verdaderamente tremenda que sin embargo ella sublima, porque su obra no es una obra que incluya propiamente la angustia política, prefiere sueños que aunque tengan algo inquietante, no son sueños macabros ni atemorizantes, ni que quieran meter miedo, no son teratológicos, ¿no? En cierta medida también el viaje de la ensoñación de Remedios Varo tiene que ver con el viaje del exilio, pero también con ese viaje que tematizó la ya mítica, podemos decir, la exposición del CAM, que es la exposición que todo el mundo recuerda como una exposición referencial, que fue la exposición del surrealismo entre el viejo y el nuevo mundo, ¿no? Que fue una exposición que en realidad marcaba lo que podría haber sido el programa total o en parte el programa fundamental al que el CAM debía haberse sujetado mucho más de lo que hizo, ¿no? Es decir, como ese trayecto, que es evidentemente ese trayecto en el que Canarias cobra absoluta importancia. Es decir, que es ahí donde Canarias y particularmente Tenerife, ¿no? Y Pérez Minic y la facción surrealista de Tenerife y cosas que los que estáis aquí conocéis mucho mejor que yo, pues indudablemente esa exposición lo marca. Pero también exposiciones, como recuerda Isabel, recientes, como la exposición Surrealismo Beyond Borders del año 22, del año pasado, que organizó la Tate Modern, nos muestran que el surrealismo tiene que ver con esos bordes o ese ir fuera del marco y esos viajes hacia el nuevo mundo, pero que tiene que ver con el transterrado, con el exiliado, con el vagante, con el extravagante y sobre todo con ese exilio que es una condición fundamental en Remedios Varo y también en Granell, pero también en María Zambrano y en tantos otros. Fue, dice Remedios Varo, en el exilio donde encontró, dice, las condiciones para pintar con calma. Llegué, escribe aquí, a México, buscando la paz que no había encontrado ni en España ni en Europa por la terrible contienda y me era imposible crear, dice Remedios, en tanta inquietud. Pero también es una obra la suya, la de Remedios Varo, que va más allá del surrealismo ortodoxo, porque no es una obra de automatismo psíquico, no es una obra de accionismo automático. Por ejemplo, es una obra muy minuciosa que tiene que ver con las formas del narrar que acercan su obra, por ejemplo, a la de Borges, de la que era una admiradora o tenía interés por la obra de Borges, ¿no? Así, en la página 239 se habla de cómo lee un cuento de Borges, curiosamente titulado Deutsches Requiem, y dice que le llaman mucho la atención algunas frases del cuento. Bueno, el cuento de Borges, Deutsches Requiem, es un cuento que es una de las cuestiones que le costó a Borges no tener el premio Nobel, porque a Borges se le acusó de filonazi o de no haber denunciado el nacionalsocialismo o tener una especie de reivindicación extraña, y es precisamente este cuento uno de los cuentos que lo tiene. Pero sí hay algo borgiano, los laberintos, ¿no? Los espejos, las reduplicaciones, los espacios que se abren hacia un ámbito misterioso, el Aleph, ¿no? La visión del mundo
condensada a la manera plotiniana, pero sobre todo en su caso y también una capacidad para tomarse las cosas con humor. Es decir, la obra de Remedios es una obra magníficamente humorística, en la que está siempre esa condición humorística. Por otro lado, la de un artista, aquí la vemos a Remedios, dedicada a trabajar en una soledad, así aparece, placentera, es decir, que disfrutaba trabajando sola. Un artista que también hablaba de su obra como una obra que tiene que ver con la maduración y la alquimia. Antes veíamos a André Breton con Remedios Varo. En 1964, al conocer la muerte prematura de Remedios Varo, escribió Breton: la obra de Remedios Varo fue realizada en México en gran parte después de su separación de Benjamín Peret, pero el surrealismo la reivindica por entero. En la introducción, Isabel dice: el tema de la vinculación de nuestra autora con el surrealismo sigue siendo hoy objeto de controversia, pero lo que en mi opinión, dice Isabel, está fuera de duda es que constituyó el surrealismo junto al esoterismo y la alquimia una de las bases de su inspiración creadora y que los múltiples motivos que la conforman no son excluyentes, dices, sino perfectamente compatibles. Era un artista que, aunque se acercó al surrealismo, no formaba parte del núcleo integral, sino que siguió un camino personal, una maduración alquímica, y su obra en cierta medida es una obra que podemos calificar como una obra de correspondencias. No me extenderé. Correspondencias en el sentido baudeleriano, ¿no? De las correspondances, de las correspondencias, pero también correspondencias porque su obra tiene algo, la pictórica y la escritural o la textual, de cartas y correspondencias. De hecho, una gran parte de los textos que aquí se recogen son cartas, cartas absurdas, cartas despojadas de trascendencia, cartas azarosas, cartas incluso a personajes elegidos al azar, cartas a personajes desconocidos, y sobre todo es muy llamativo que decide escribir cartas, dice, al gremio de los psicólogos. Eso me ha parecido buenísimo, ¿no? Escribe a los psicólogos, dice, porque le parecen gentes, los psiquiatras, que inspiran cariño y confianza. No lo tengo tan claro, que los psiquiatras inspiren cariño y confianza, pero bueno, para ella le inspiraban, yo creo que lo decía de broma, cariño y confianza. Escribe ahí a psicólogos desconocidos, ¿no?, al azar, tomados de la guía, y en algunos casos les plantea cuestiones que tienen que ver con Gradiva, Jensen, la fantasía pompeyana y la lectura que hace Freud al respecto. A un psicólogo desconocido le dice: entre ustedes, entre los psicólogos, hay muchas probabilidades y posibilidades de encontrar gente con un amplio sentido del humor. Para ella los psicólogos eran más bien gente humorística, ¿no?, como si fuera una cosa de risa, pero en realidad son cartas que no tiene por qué haber mandado. En este sentido es como la famosa carta robada de Poe, interpretada por Lacan, cuando dice Lacan: una carta siempre llega a su destino, sobre todo si no la mandas. Es decir, esta es la mejor carta, la que escribes y nunca llegas a mandar, una carta que no ha sido enviada. ¿Y de qué tratan las cartas de Remedios Varo? Pues de la iluminación poética, es decir, de mandar poemas, de iluminar poéticamente el mundo, de crear un tejido, que es el tema que da título además el libro, el tejido de los sueños, pero sobre todo de crear una forma distinta de la temporalidad, porque la idea del tiempo poético es tal vez el centro de la obra de Remedios Varo. Decía Breton que él buscaba la trascendencia del tiempo, y también se puede decir que esa trascendencia del tiempo es una especie de paisaje infinito, un paisaje en el que hay esperanza, diríamos, a pesar de todo, en el que el arte busca la potencia de la imagen, pero sobre todo en el que Remedios Varo también buscaba ese imaginario, como decía Stendhal, en el que lo real termina por manifestarse. En el libro del tejido de los sueños nos encontramos con una parte realmente magnífica y muy útil para cualquier historiador, que es la parte de la autointerpretación o de la autohermenéutica, que es el momento en el que la propia Remedios Varo pues interpreta una serie de cuadros, pero que en realidad son también cartas mandadas a seres cercanos y queridos para explicarle lo que está pintando. Pero en cierta medida nosotros somos ahora sus corresponsales, porque nos llegan esos mensajes en los que Remedios Varo nos explica lo que está pintando. Y sobre todo lo hace como una pasión, que es la de dedicarse a lo que ella llama la actividad maniática
de la pintura en cuadros como el Ermitaño. Bueno, en este cuadro, por ejemplo, en el que destaca que dentro del pecho lleva, desde lejos no sé si se ve, el yin y el yang, ¿no? Y dice que el yin y el yang es la figura más hermosa, a su juicio, de la unidad interior, y es el símbolo de la unidad convertido en la unidad suprema. O el caso también de la interpretación del flautista, que está en la página 137, que ahora no leeremos. O el regalo que antes mencionábamos, que este es el Homo Rodans, el objeto hecho con esos huesos de pollo, y también la interpretación del mismo. En el texto del Homo Rodans hay un momento en el que aparece un paraguas, o se habla de un paraguas que ha aparecido, y sobre todo de un paraguas que aparece en unas excavaciones a más de 20 metros, 25 metros de profundidad, por debajo de un cofre, dice, tallado en roca hipogénica, en el que había tabletas de arcilla, con el diario cuneiforme de la reina Tol, una especie de película extrañísima que se monta, y uno se da cuenta de que aquí, en lo que parece una broma, en realidad Remedios está retomando un símbolo central del surrealismo, que es el paraguas, ¿no? El paraguas de Magritte, ¿no? De este cuadro de las variaciones de Hegel, con el vaso de agua encima del paraguas, pero sobre todo el famoso paraguas de Lautréamont, de los cantos de Maldoror, ¿no? Bello como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección. Es decir, y esa cuestión de la famosa máquina de coser electrosexual, ¿no? Que es referencia obligada, además aquí en un centro que por misión tiene custodiar y presentar estupendamente, como ha hecho además Isidro, la obra de Óscar Domínguez. Para terminar, en realidad la obra de Remedios Varo la veo como una obra en la que es central el evento y el encuentro. En el surrealismo hay toda esa continuidad con Baudelaire. Ahora no es el momento de hacerla, ¿no? Pero sí se puede decir que el surrealismo es una continuación del famoso soneto A una que pasa, ¿no? O mujer, no te veré sino fuera del tiempo, tú con el instante y la eternidad. Pero es también una continuación de Le Passant de Paris, del campesino o el paseante o el paisano de París, de Louis Aragon, y sobre todo es una continuación de Una temporada en el infierno y de cómo la poesía es el arte de fijar vértigos, y todo ese camino en realidad conduce también hacia la idea de que el encuentro sale al encuentro, que es en realidad el tema de la posición del objeto surrealista. Bueno, esa filosofía del evento y del encuentro tiene que ver con lo que llamaban los surrealistas la magia de lo cotidiano o lo mágico cotidiano, que eso está presente en toda la obra de Remedios Varo, que es una obra sobre los prodigios o sobre lo prodigioso y sobre todo con el encuentro que nos sale al encuentro. Este es un cuadro que se titula así, El encuentro, del año 1959. La descripción que hace Remedios, por leerla, dice así: esa pobre mujer, al abrir, llena de curiosidad y con esperanza, el cofrecillo, se encuentra consigo misma. Al fondo, en los estantes, hay más cofrecillos y quién sabe si cuando los abra encontrará alguna novedad. Esta idea de estabas intentando descubrir un secreto y el secreto eras tú, en realidad es tan antiguo como el enigma de la esfinge en Edipo. Es decir, ¿cuál es el animal que camina a cuatro patas, a dos y a tres, al amanecer, al mediodía, al atardecer? El hombre. El hombre es un ser enigmático, es un enigma para sí. ¿Por qué? Porque es efímero y por eso nos tienen manía los dioses. Y esta es la razón también para que su obra sea una obra del prodigio y del fetichismo, es decir, una obra del fetichismo, un tema freudiano que tiene que ver con la castración y también con la envidia del pene, así lo definía Freud, pero sobre todo con los encuentros con lo desconocido, hoy dicen con las fricciones coloniales. Pero insisto una vez más, sobre todo es el intento de atacar la concepción cartesiana del racionalismo, como este regalo, ¿no? Que es también la famosa pieza El regalo de Man Ray, una plancha con clavos, ¿no? Una especie de ready-made modificado, que si intentas planchar rompes lo planchado. Pero es también la búsqueda de lo que llamaban los surrealistas el punto supremo. Octavio Paz consideraba que esto era el centro del surrealismo, ¿no? La búsqueda de un punto supremo, que es una mezcla de apariciones y de obsesiones, que es la búsqueda de la llave de los campos o la generación de lo que llamaban también los surrealistas imágenes de irracionalidad concreta. Es decir, esa especie de
espacio del delirio y del éxtasis en el que, yendo más allá del racionalismo, se accede a un terreno que es el del dispendio o el terreno del derroche. Yo tengo que decir que aunque tuve años de absoluta devoción bretoniana, afortunadamente esos años pasaron, decía Octavio Paz, no he escrito una sola línea sin pensar si Breton la reprocharía. Esa frase, cuando me la dijo, me impresionó mucho. Y yo dije, bueno, no voy a escribir ninguna frase sin pensar si Octavio Paz me la reprocharía. Pero luego, bueno, yo cuando conocí una anécdota a Octavio Paz, le pregunté en una sala como esta si él era más de Breton o de Bataille. Y me dijo, esa pregunta es absurda. Es como si me preguntas si soy de San Juan de la Cruz o de Teresa de Ávila. Me cabré como una mona, porque dije, vaya respuesta que me ha dado tan insultante. Pero luego llegué a entenderla. Con el tiempo me sentí más cercano a Bataille y al surrealismo heterodoxo de Bataille cuando crean el grupo Contraataque y cuando fundan Acefal y Documents, que hoy en día son tan importantes para la comprensión del arte contemporáneo, y sobre todo con la teoría de la parte maldita o de la economía invertida, el potluck, el derroche, y me parece que en cierta medida Remedios Varo, sin necesariamente estar vinculada a ello, tiene que ver más con esta línea del derroche y del exceso y de la crítica del racionalismo y sobre todo la búsqueda de una verdad vital. Hay un texto muy hermoso de Breton en el que dice que el surrealismo es la canción de centinela y cuando la guerra parece perdida se mantiene siempre firme un centinela y que lo que tiene que buscar el surrealismo es la belleza convulsa o lo suculento, que también es un tema que le interesaba mucho a Remedios Varo. En definitiva, el libro que estamos presentando, que hoy se presenta o que se incita a que leáis, es un libro de bocetos, es un libro que nos adentra en la selva sagrada de Remedios Varo, en el que se muestra la importancia del surrealismo como sentimiento, pero también como un intento de encontrar escapatorias que la propia Remedios tuvo constantemente que buscar, ¿no? Para escaparse de la violencia que la rodeó, pero también para buscar, como encontró en México, una posición en la que finalmente encontró una pareja con la que pudo vivir, con la que pudo desarrollar su trabajo y sobre todo en la que pudo encontrar ese mundo mágico y ese mundo extraño que además en México no es en ningún caso tan infrecuente. Podíamos también pensar en la importancia que tiene las construcciones que hizo Edward en México, que eran como una especie de escultector o arquivagante, pero sobre todo esa especie de paisaje postcatastrófico en el que Remedios Varo, por ejemplo, llega a proponer una suerte de elogio de la mano. En algunos de los textos aparece esa cuestión de la mano, ¿no? De una mano olvidada, de Isabel así lo señala, de la relación, por ejemplo, de algunas piezas de Remedios con un perro andaluz, un chien andaluz de Buñuel y Dalí, y esa mano hormiguero, o también la anécdota que se cuenta en algún momento de que Benjamin Perret en México se encontró una mano en la basura envuelta en papel de periódico, ¿no? Como una cosa que decía no es tan inusual en el mundo mexicano, y sobre todo esa mano, la mano de el perro andaluz, pero también esa idea de la mutilación, ese retrato de Roma o esa mano muerta del crimen de Agustín Espinosa. Cerremos esta charla sobre la belleza convulsa y ese cuadro Recuerdos de la Valquiria, que es una pieza del 38, que se presentó en la Exposición Internacional de Surrealismo en México, en la Galería Arte Mexicano, organizada por César Moro y Wolfgang Palen, en la que se expuso este cuadro de Remedios, la Valquiria, y sobre todo también un pequeño detalle que a mí me pareció siempre tremendamente mágico en la obra de Remedios Varo, que es su especial amor a los gatos, que en muchas de sus obras, ¿verdad?, aparecen los gatos, y cómo le dio a los gatos un papel en la pintura verdaderamente fascinante. El gato tiene un papel muy importante en la historia de la pintura desde la Olimpia, ¿no? De hecho, el gato en la Olimpia es la firma del artista. En algún momento se llegó a decir que era una representación del propio Baudelaire, ¿no?
aunque hay que decir que más importantes son los perros que los gatos en la historia de la pintura, especialmente los caniches, pero este es un tema que va más allá de Remedios Varo, ¿no? Pero ese amor a los gatos tiene que ver también con el amor al amor o la importancia del amor en Remedios Varo y también en el surrealismo. Hay una parte final del libro en la que tiene unos textos que se llaman recetas, ¿no? Y hay unas recetas, que esto tal vez sea bueno para alguien, que son recetas para provocar sueños eróticos. Y dice, esto es por si alguien lo quiere aplicar esta noche, lo siguiente: se toman los 4 kilos de miel, hay que comprar 4 kilos de miel, se extienden con una espátula sobre las sábanas de la cama, tómense plumas de gallina y espárzanse sobre las sábanas embadurnadas de miel, tiéndase encima con cuidado. No sé si es muy erótico, las sábanas quedan para siempre perjudicadas, es decir, las tienes que tirar inmediatamente, ¿no? Bueno, en el fondo, y perdón, porque esto no lo dice Remedios Varo, lo digo yo, creo que Remedios Varo se la podía calificar como una cachonda, ¿no? Una cachonda. Y bueno, busqué, y quien quiera que lo busque en el diccionario, la definición de cachonda o cachondo, pensé, dije, esto hoy puede estar mal visto, decirle a alguien que es una cachonda. Pero bueno, el cachondeo no es necesariamente algo malo, creo que es fundamental. Una vida sin cachondeíto no es una vida, ¿no? Entonces, este aspecto humorístico, tragicómico de una superviviente es necesariamente el de una mujer, como dice Isabel en la página 47, lo siguiente: Remedios Varo es ante todo un espíritu libre y lúdico que aborda siempre con una irónica sonrisa y sin ningún tipo de autocensura todos los temas posibles, incluidos aquellos en los que más cree o que son para ella motivos de angustia. Esta es una libertad o una actitud libertaria también, una actitud de liberalidad que permite entender que era claramente una mujer, como tú dices, moderna, pero también una mujer que cuestiona hasta que se entiende hoy por ser moderno y que no va en el cauce establecido. Terminemos con esta obra, que es una obra fantástica, que se titula Mujer saliendo del psicoanalista. Según Isabel Castells, ilustra, dice ella, la capacidad de Remedios Varo para burlarse incluso de sus más profundas creencias. Y este cuadro tal vez sea una gran síntesis de la relación de ella con el surrealismo y con el psicoanálisis. Porque aunque es un cuadro que tiene algo de inquietante o de siniestro, también se libera de lo macabro, de lo que da miedo. En la página 110 dice: me he visto obligada, en una carta escrita a un psicólogo desconocido, a llevar, a partir del momento en que pinté el primer cuadro, una vida, dice Remedios Varo, casi clandestina, temiendo que mi gente, al descubrirme, pudiera hacerme un examen y terminaran por considerarme alienista. Es decir, temía que la consideraran como una loca, es decir, que tenía que llevar una existencia casi clandestina. Su obra es una obra que, a pesar de todo, transmite armonía. Es decir, que es una obra que transmite armonía. Este cuadro, Armonía, lo comenta así: está, dice ella, tratando de encontrar el hilo invisible que une todas las cosas. Ese es un objetivo también del arte y del surrealismo, encontrar el hilo invisible que une todas las cosas. Esa es la tarea de Penélope, esa es la tarea de Sherezade, contar las cosas para que no se produzca el momento fatal, que es el momento de la muerte, es decir, para evitar el acoso de aquellos que quieren acabar con tu existencia. En este sentido, la obra de Remedios Varo, por ejemplo, una obra como Hallazgo, es una obra en la que siempre propone algo que lo dejo aquí en suspenso, que es que para ella, esta obra que nos presenta estos viajeros, dice, están buscando un nivel más alto espiritual. Insiste mucho Remedios Varo en la condición del arte como algo que busca un nivel espiritual más alto. En la página 121 leemos esto, que sí que es el final. Volviendo a mi caso personal, al manipular un viejo directorio telefónico, un ramo de laurel, una chinche, un peine, un bote de pintura verde, un zapato de mujer de terciopelo violeta bordado de perlas y una moneda falsa de 5 pesos, ese conjunto de objetos es mi universo personal, cuyo funcionamiento es concordante e interdependiente con el de los otros miembros del grupo. Me permití introducir hace poco
como novedad un colibrí disecado y relleno de polvo magnético, todo bien ligado con un mecate, como se envuelven las momias, utilizando un hilo rojo de seda. Sin duda, Homo Rodans y toda la obra de Remedios Varo se puede entender como una obra que busca una instancia espiritual más elevada, como el cuadro que presentó en la exposición de los logicofobistas en el año 36, este cuadro del agente doble, y en realidad el secreto superior o el secreto espiritual que la obra de Remedios Varo tiene o contiene es que no existe arte sin amor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Fernando por esta magnífica conferencia. La verdad es que yo me imaginaba que venía a decir que el libro era maravilloso, que había que leer el libro y todo el mundo lo iba a comprar, nos íbamos a sacar unas fotos y adiós. Pero me alegro mucho de que haya sido esta lección magistral, porque, bueno, así ustedes saben, los que no conozcan a Remedios Varo, pues lo que van a comprar. Han podido conocer la prodigiosa fecundidad de esta artista, que bueno, que murió prematuramente. Y bueno, yo no voy a abundar mucho más, porque bueno, lo que quería transmitir lo intenté hacer en la introducción, tanto de esta edición como de la anterior. Bueno, pues para mí es un trabajo, digamos, de toda una vida. Yo, si tuviera que elegir entre todas las cosas que he escrito, cuál es mi favorita, sin duda diría que es esta, porque es algo emocional, ¿no? A nosotros, a los que estudiamos o nos dedicamos a la filología, nos piden que hagamos publicaciones de impacto, y el impacto en el mundo académico significa que publiques en una editorial para la que muchas veces hay que pagar y es un negocio, y eso es lo que llaman el impacto académico. Un aro triste por el que todos tenemos que pasar. Sin embargo, para mí el verdadero impacto es este, es dar a conocer unos textos inéditos, unos textos ocultos y, bueno, ofrecerlos a todo tipo de lectores. Eso fue lo que yo intenté hacer en esta introducción. Por un lado, pues darle alimento a los ávidos lectores de citas y de referencias académicas, que bueno, que vieran que más o menos manejo toda la crítica que se ha hecho sobre Remedios Varo, pero también que el lector o lectora común, que me interesa a lo mejor más, pues pudiera conocer a esta autora. Y eso fue casi lo que más me costó, intentarlo, buscar ese equilibrio entre la información y la divulgación. Bueno, el texto tiene una historia larga. Yo estaba en México con una beca en el año 90, 89-90, y me había leído la biografía de Janet Kaplan sobre Remedios. Antes había visto la prodigiosa exposición del Banco Exterior cuando yo estaba estudiando quinto de carrera y tuve la grandísima suerte de coincidir con esa exposición y allí, por supuesto, me enamoré de Remedios Varo. Tal vez fue esa una de las razones por las que me fui con una beca a estudiar el surrealismo en México. Una vez allí, cuando leí la biografía de Janet Kaplan, que me parece un punto de partida imprescindible, pero también con la que tengo bastantes diferencias, sobre todo en la relación en sus ideas sobre el surrealismo, pero bueno, es un testimonio fundamental del que hay que partir. Y en ese libro ella comentaba que al morir Remedios Varo prematuramente, cuando estaba en la cresta de la ola, cuando estaba empezando a leer más y a exponer, aparecieron debajo de su cama unas cajas con unos cuadernos que ella había escrito y que tenía allí ocultos. Y claro, yo estaba con esos cuadernos, y cuando me quedaba una semana para volver a Tenerife, como en la biografía tan exhaustiva de Remedios, Kaplan decía dónde vivía su viudo, dije, pues ¿qué tengo que perder? Como dice mi madre que está aquí, el no ya lo tiene, dije, bueno, ¿y por qué no? Y me voy con toda mi cara dura de mis 24 años y le digo, hola, soy una estudiosa y quiero editar
estos textos. Por supuesto, no tenía editorial ni tenía nada. Bueno, pues inmediatamente, y para toda sorpresa, no sé si animado por mi cara dura o por mi juventud o por mi osadía, me dijo, vale, ven esta noche a cenar a casa. Voy a cenar a casa, a su casa, y me siento debajo de mimetismo. Imagínense, para mí era bueno. Y de repente dice, pues sí, 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 y me da los originales. Y entonces yo me voy a mi casa de México con los originales. Y luego le digo, pero tú estás loco, ¿cómo se te ocurre darme los originales? Sé porque te vi cara de buena persona. Bueno, pues ahí fue el principio de una maravillosa amistad con Walter Gruen, el viudo de Remedios Varo. Hay que decir que ella pudo pintar en el exilio porque encontró la paz, pero también porque encontró a esta persona maravillosa que le dio las facilidades para que se dedicara a su obra. Y hasta que murió se dedicó, bueno, pagando incluso con su salud, para que se conociera la obra de esta mujer. Bueno, pues a partir de ahí yo también me hice muy amiga de la siguiente esposa de Walter Gruen y bueno, cada vez que nos veíamos yo le decía a Alejandra, que se llamaba así, ¿tú no estás harta de todo el día aquí remedios, 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 todo el día remedios, libros, exposiciones? Yo me acordaba como en la película Rebeca, ¿no? Todo el día la sombra de la mujer muerta y decía, ¿no estás hasta las narices ya un poco de remedios? Y ella me dijo una cosa que nunca olvidaré y que de hecho menciono aquí, que es que Remedios tejió una red en la que estamos todos. Ella, la gente que conoció, yo editando estos textos y ustedes aquí. Ahora mismo, diciendo esto, me emociono porque es que realmente eso es lo que a mí me interesa. O sea, cómo esta mujer fue capaz de unir a todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que me interesa también de Remedios? Que es una artista a la que le interesaba el acto de creación en sí misma. Por eso rehuía las etiquetas. Ella no renegaba del surrealismo, pero tampoco se reconocía como tal. Le interesaba la alquimia, pero no estaba en ningún grupo, como sí lo estaba Leonora Carrington, por ejemplo, ¿no? Y era una mujer que iba, bueno, estaba en su mundo. Y lo que le interesaba era crear. Y entonces a un amigo suyo, bueno, a uno de sus parejas, porque ella tenía la prodigiosa capacidad de luego mantener la amistad con sus parejas, le decía, no entiendo por qué te preocupa tanto la fama o el reconocimiento de tu obra, porque yo creo que lo importante es crear y que el reconocimiento, la fama, son más bien cosas inevitables e incómodas que algo que haya que desear. A mí en este mundo de egos, de vanidades, donde a la gente le preocupa más lo que digan, lo que no digan, me parece tan prodigioso que una mujer simplemente estuviera interesada en el acto de crear en sí mismo, que también por eso me emociono mucho pues, cuando hablo sobre ella o cuando intento, pues eso, en este caso, dar a conocer sus textos. También, bueno, entenderán que en la primera edición, sobre todo, yo tenía la sensación como de la que está tocando oro y también tenía una sensación de estar violentando el deseo de una persona que quería que todo aquello estuviera oculto. Claro, por supuesto no le hice caso a su deseo porque nosotros tenemos derecho a conocer esto. Pero eso hizo que intentara hacerlo con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, para que, bueno, en el caso de que yo creyera que ella nos está viendo, cosa que por desgracia no creo, bueno, pudiera estar contenta de esta edición, ¿no? Y bueno, pues eso, humor, libertad, búsqueda de la armonía, afán por crear, en fin, conexión entre la pintura, la literatura, la fotografía, los objetos dentro de la idea general de la poesía. Bueno, pues son cosas que creo que hacen que Remedios Varo sea una artista a la que valga mucho la pena conocer. Y bueno, no se trata, pues como dijo él y como yo intento explicar en la introducción, de una autora autorreferencial, mirándose el ombligo, explicando su obra con mayúsculas. No, no, esto son cosas que ella escribía para sí misma. ¿Los hubiera publicado a lo mejor si hubiera vivido más tiempo? No lo sabemos, murió prematuramente, pero la realidad es que no hay ninguna pretensión literaria en esto. El único texto publicado, ya lo contó él, fue una ocurrencia que con los hijos de su amigo, con huesos de pollo, y que luego llegó a un ministro, ¿no? y al presidente. Pero ella no tenía una vocación literaria, como sí la tenía pictórica. Sin embargo, eso no significa que este libro no nos muestre pues, una
vertiente maravillosa de su quehacer creativo en general, ¿no? Y que no valga la pena leerlo y que no complete y nos dé la imagen total de esta autora. Pero evidentemente, y les aseguro que no es falsa modestia, el interés no está en mi introducción, está en los textos, en esta frescura, en cartas a personajes que se inventa, en fragmentos de relatos, en fragmentos de obras de teatro y sobre todo los sueños. Yo tuve el grandísimo privilegio de ser la primera persona que editó esos sueños. Por supuesto no me puse a jugar al psicoanálisis ni a interpretarlo, pero sí que, bueno, tienen mucha relación con sus cuadros, con las cosas que le preocupaban y bueno, creo que no tengo más que decir, simplemente pues si consigo que alguna de las personas que están aquí pues se unan al club de admiradores secretos de Remedios Varo, pues creo que ya habrá valido la pena. Y le quiero dar las gracias a Isidro por ofrecerme este espacio para compartir con ustedes este trabajo, por supuesto a Fernando, porque has demostrado que te lo has leído con lupa y eso me honra. Es para mí un honor que te hayas suscitado tantas reflexiones y que hayas dado lugar a esta magnífica presentación. Así que muchas gracias por estar aquí en lugar de estar en la playa o tomándose una caña con este día tan ingrato. Y bueno, pues espero que disfruten de Remedios Varo tanto como lo hacemos los que estamos aquí en este lado de la sala. Gracias.